Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Qué privilegio y qué honor de parte del Señor estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios de Radio 760 de nuestra Iglesia de Cristo Elim Central. Mi nombre es Sergio Argueta y agradecido con el Señor por otro día más que Él nos da y también la oportunidad de poder compartir su palabra y convenidos con ustedes orar por las necesidades que han ingresado a la radio, necesidades de sanidad, necesidades económicas, necesidades de restauración, de salvación, donde manifestamos la dependencia que tenemos de nuestro Dios. Así que le agradezco primero por permitirme entrar en la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre, y luego pues unirse con nosotros en esta meditación de la palabra y en orar juntos. Siempre sabemos que dependemos de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo Jesucristo para hacernos a nosotros ahora partícipes de su obra, partícipes de sus pactos, de sus promesas, a las cuales nos ha dado acceso por medio de su sacrificio. Tenemos ese amor de Dios en nosotros que ahora nos llena, nos completa, nos hace plenos. Así debería ser, ¿verdad, mis hermanos? Y así que estamos aquí delante del Señor. Entonces, recordando un poquito que algunos jueves pasados habíamos hablado acerca de 1 Corintios capítulo 1 versículos del 26 en adelante, donde el apóstol Pablo nos llamaba a reflexionar que consideráramos el llamamiento que el Señor nos había hecho a nosotros los gentiles, cuando dice considerarlo, que es que lo meditemos, que lo reflexionemos con un propósito, que veamos la obra que Dios hace en nosotros. Dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y dice, y Dios también ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Entonces, de estos temas estuvimos hablando algunos jueves, donde cómo Dios nos movió de lo necio a lo sabio, cómo nos movió de lo débil a lo fuerte, ¿verdad? Ahora en Cristo, de lo vil a lo precioso, y de lo despreciado a la honra y al honor. Nosotros eso éramos, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos alcanzó no para seguir siendo lo mismo. Y dice lo que no es. O sea, siendo eso, no éramos nada, por así decirlo, para el mundo, desechados, ¿verdad? Yo no sé en qué circunstancias el Señor lo llamó a usted, y tal vez tocando fondo ya en su vida, ¿verdad, hermano? Yo sí sé cómo me llamó a mí, y alejado del Señor totalmente, pero nunca abandonado por Él, ¿verdad? Ninguno de nosotros, aunque no lo conocíamos, hasta que Él se reveló en nuestra vida,
por amor de su nombre, ya nosotros pudimos acercarnos a Él, porque Él se acercó a nosotros primero. Entonces, hoy nos compete hablar, para cerrar ya este círculo de estos versículos, es lo que no es para anular lo que es. Ese es el tema que vamos a conversar ahora. Y aquí podemos entender un poco que dice el Señor: para que nadie se jacte delante de Dios, dice el versículo 29 de 1 Corintios capítulo 1. Pero por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, hablándonos a nosotros los gentiles, y en este caso era la carta dirigida a los de Corinto, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Miren, 4 cosas que fueron anulando todas las anteriores. Dios se hizo por nosotros, dice, sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Mire, todo eso para formar ahora algo que sí es, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea, conociendo nuestra condición, conociendo nuestro pasado, si de algo tenemos de qué gloriarnos nosotros, y el motivo por el cual alabar a Dios es por lo que ahora somos y lo que llegaremos a ser. Que todo sea para la gloria de su nombre. En eso nos gloriemos, ¿verdad? Entonces, metiéndonos un poquito en el tema, podemos ver de que Dios escogió lo que no era, ¿verdad? Cuando dice lo que no era, es que ante la sociedad, ante el mundo, es menospreciado, ¿verdad? Si nosotros vamos como guatemaltecos a varios países desarrollados, algunos, otros no, pero el concepto que tienen de Guatemala también nos califica a nosotros los guatemaltecos, de tal manera que cuando uno es de otro país lo ven con cierto desprecio, hermanos, a uno, especialmente los países europeos, por la fama que ha tenido nuestro país, ¿verdad? Entonces hay cierto rechazo en algunos lugares, ¿sí? Pero es por esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos hemos ganado un calificativo, aunque no somos ese calificativo en algunos casos por el país, pero siente uno el rechazo, el desprecio? Entonces, asimismo, el enemigo trata de menospreciarnos, de desvalorizarnos. Era como le pasó a David con el gigante. Goliat dijo: ¿acaso soy yo perro para que vengas con palos y piedras? Y se rió cuando lo vio, ¿verdad? Tratando de, desde ahí, bajarlo y desmotivarlo para la guerra. Entonces, si nosotros vemos ejemplos en la Biblia de gente que su principio no era muy bueno, y vemos después cómo Dios lo escoge y le da un lugar de honor, pues hay varios, hermanos. Por ejemplo, Rahab, la ramera, dice. Rahab la ramera, ¿te recuerdan ustedes que en Jericó ella estaba en ese lugar? Y el Señor se empezó a mostrar a ella a través de las noticias que llegaban de Israel, cómo iba venciendo a sus enemigos, cómo fue que abrió el Mar Rojo y todo eso. Y cuando llegaron los espías, le preguntaron a ella cómo era el ambiente ahí. Aquí todos les tienen miedo a ustedes porque oyen del Dios tan grande que ustedes tienen, dice. Miren, y ese oficio que ella escogió por cuestiones de la vida, no sabemos las razones, pero solamente las personas que se dedican a este oficio, la mayoría por necesidad de plano, ¿verdad? O por algún trato difícil de su niñez, resultaron practicando eso, o situaciones difíciles que les tocó vivir. No los juzgamos por eso. Lo importante es en qué Dios creemos, porque el Dios en el que creemos nos ayuda a salir de nuestro pecado, de nuestras debilidades,
Y eso creyó ella. De tal manera de que ella ayudó a los judíos, ¿verdad? En ese oficio que ella tenía la libertad de recibir gente incluso de afuera. De tal manera que los que llegaron ahí no pensaron mal, los del pueblo, porque dijeron, sí, con todo se mete. Pero esos, cuando ellos llegaron con ese motivo de espiar la tierra, ella les dio un informe, cómo estaban los de adentro de Jericó, y cómo ella los protegió, porque ella llegó a conocer al Dios de Israel. Pero el Señor la guardó, la salvó. Ustedes saben ya toda la historia, no la voy a contar. Pero lo interesante es ver que el Señor le dio un lugar primero entre el pueblo de Israel, porque se casó ella con un judío llamado Salmón, que se enamoró de ella. Ella llegó a ser parte del pueblo de Israel porque amaba a Dios y amaba a ese pueblo. Y lo más tremendo, mis hermanos, que le dio parte en la genealogía de Jesús, porque en esa mujer estaba la simiente también del linaje del Mesías. Miren, ella fue la mamá de Booz, la que se casó con Ruth. Booz, ¿se recuerdan? La que se casó con Ruth. ¿Y Ruth quién era? Pues también no era alguien de renombre, más bien entre el pueblo de Israel era rechazada. ¿Por qué? Ella era moabita. Y los moabitas tenían una maldición. Sin embargo, el Señor le dio un lugar en el pueblo de Israel. Ella llegó a amar al Dios de Israel. Y iba a amar a los israelitas. Cuando tuvo de cerca el trato de una familia, la familia de Noemí, ¿recuerdan? Que estuvo de cerca con ellas, ella vio la situación, ellos oyó del Dios de Israel a través de ellos y se enamoró de ese Dios. Por eso le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. O sea, ahí está diciéndole, renuncio a los dioses que yo tengo y tu pueblo será mi pueblo. Y entonces le dijo el Señor, entonces tú estarás en mi linaje. En mi linaje. Ella tenía la semilla, tenía linaje. Entonces Dios le dio un lugar de honor donde muchos no están, que tal vez tenían renombre por otras circunstancias. Y sin embargo Dios se fijó en el corazón de ella, igual que el de Rahab. Entonces podemos ver que de lo insignificante y en lo que todos rechazan, Dios hace algo grande. ¿Verdad? Si tú te has sentido así, ahí tienes unos ejemplos, hermano. Y así podemos seguir mencionando más ejemplos. ¿Verdad? Está Betsabé, la esposa de David, de un adulterio, ¿verdad? Sí, hubo una unión. Y sin embargo, del hijo que Dios le dio a David a través de ella, fue el rey en el periodo entre el cual levantaron el templo, un templo glorioso. Sí, también David mismo es un ejemplo de menosprecio. Y así podemos seguir ya hablando de hombres que ya se consideraban casi que inhabilitados. Un ejemplo es Moisés también, ¿verdad? Moisés ya viejo, de 80 años, tartamudo, en el desierto, pastoreando las ovejas de su pueblo, de su suegro, perdón. Viene, lo llama el Señor. Qué tarde llegaste, Señor, ya no tengo la fuerza de antes, ya viejo. Pero Dios no tiene límites, hermano. Entonces, de algo que se considera ya desechable, por así decirlo, que se hace algo glorioso, hace una obra gloriosa. De tal manera que Moisés con Dios vivió 40 años más, pero fueron gloriosos, hermano, comparado con los 80 anteriores. Entonces, aquí vemos que como Dios ya toma algo, como decíamos, desechado,
lo vuelve glorioso. ¿Cómo éramos tú y yo antes de venir a Cristo? Pues dice en 1 Corintios 6:9, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. Y mira lo interesante, y esto erais algunos de ustedes. Quiere decir que para todos hay esperanza, hermano. Ninguno es desechable para el Señor. Aunque la sociedad lo deseche, no lo acepte, ¿sí? Lo descalifique ya totalmente, dice, ese no es nada. Pues de eso, dice, pero ustedes fueron lavados. Es decir, Dios nos llama no para que sigamos en el pecado en el que estábamos, no para que sigamos siendo viles, me refiero, viles, despreciables, necios, ¿ya? Lo peor, no para eso nos llamó el Señor, sino que dice que Dios, pero fueron lavados, dice el versículo 11 del capítulo 6 de 1 Corintios. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, y dice en Colosenses 1:21, y aunque ustedes estaban alejados, ustedes antes estaban alejados y eran, mire otra cosa que éramos, de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Hermano, todos estuvimos ocupados en malas obras. Uno de una forma, otro de otra. Unos más profundamente metidos en el pecado, otros no, pero al final y al cabo todos pecadores, ¿verdad? Sin embargo, ahora Dios, dice, los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo, mediante su muerte, a fin de presentarlos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire, esa es la obra que hace el Señor. Uno no puede dejar las cosas si el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo no entra a uno, hermanos, y uno se hace uno con Él. Cuando nosotros nos rendimos, pedimos el perdón y la misericordia de Dios por nuestros pecados, por lo que éramos. Uno no puede dejar de hacer eso en su fuerza. Y el Señor viene y ve cómo uno acepta la invitación que el Espíritu le hace para rendirse a Él. Y entonces hacer todo ese proceso glorioso de justificación, de santificación, de redención en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacernos una nueva criatura. Que el Señor nos lave, hermano. Que el Señor nos siga limpiando. Para que no sigamos haciendo aquello. Porque no podemos retroceder a lo que éramos. No podemos, hermano. No debemos. Entonces es un llamado del Señor para que reconsideremos, como leíamos al principio, el llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús. Porque ese era el misterio escondido, hermano, que el Evangelio iba a llegar a nosotros, que la salvación iba a llegar a nosotros, porque eso era algo difícil de creer. Eso sí era increíble, ¿verdad? Porque a veces confundimos la palabra increíble como por decir asombroso. No, esto sí era increíble. No estoy hablando de asombroso, de que no se podía creer. Porque los judíos pensaron eso cuando llegó el Evangelio a ellos, que era también solo para ellos. Pedro estaba confundido. Cuando el Señor le dio una lección, le dijo, vas a ir a la casa de un romano. Y le mostró que comiera lo inmundo. Y entonces dijo Pedro, cuando estaba explicándoles
que solo en Cristo Jesús hay salvación a Cornelio, ni terminó de dar su discurso y ya fueron llenos del Espíritu Santo. Y se asombró y dijo Pedro: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta estos gentiles, perrillos por así decirlo, descalificados, ¿va? Miren, ¿no? Dios les ha dado salvación y el Espíritu Santo, porque fueron llenos y hablaban en otras lenguas. Entonces, ahí es donde sale a memoria este versículo, que lo peor, lo que haya sido descalificado, Dios lo toma y lo levanta por medio de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que entendió Pedro. Por tanto, dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Es otro recordatorio. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha de manos en la carne por manos humanas, recuerden, otra vez, dice aquí, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, porque Dios nos llamó a un Israel verdadero, al Israel espiritual, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mi hermano, lo que éramos. Y eso es lo que el Señor nos recuerda. Así pues, ustedes, dice, ya no son extraños, dice el Efesios 2:19. Ya no son ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Entonces, hermano, tú y yo ya no podemos sentirnos abandonados, como que nadie se acuerda de nosotros. Tal vez ni humanamente ya se acuerdan de nosotros algunos familiares, qué sé yo. Pero Dios te recuerda esto, que si Él te amó y tú lo recibiste un día en tu corazón y estás sintiendo eso en tu corazón, ese amor de Dios, esa presencia del Señor en tu vida, entonces eres de la familia de Dios. En Efesios 3:6 dice, a saber, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Igualmente, ¿con quiénes? Con los judíos que habían creído, ¿verdad? Porque dice que de dos pueblos hizo uno. Entonces, ese es el Israel de Dios verdadero, el cual tú y yo ahora somos en Cristo Jesús, y no podemos avergonzarnos, sino que empieza un trabajo del Espíritu en tu vida y en mi vida, que nos viene ayudando y transformándonos en un nuevo hombre, en una nueva persona. Esa es la obra que Cristo quiere ir haciendo en tu vida, hermano. Y cuando sientas, tú mismo vas a ver para atrás, decir, de veras que yo era eso, pero ahora soy otra persona. Ahora soy un hijo de Dios con otro carácter, que ya no responde con ira, sino con misericordia. Aquel que me ha fallado, hablando de un hijo, hablando de un padre con un hijo, hablando de un esposo con una esposa, que se ve que esa es una nueva criatura, hermanos, que se han dejado las cosas pasadas, que se ha dejado limpiar, que se ha dejado lavar, que se está santificando por agradar a su Dios y que se está preparando para la venida del Señor, que es muy pronta ya, hermano, pero que sabemos que Dios viene por esos que se atrevieron a dejar de ser lo que eran, porque eso que eran era lo que los calificaba para que no eran parte de una sociedad o de un aprecio de aquellos que se sentían ser algo. Para hacer lo que es a la imagen de Cristo Jesús, eso es lo que va a avergonzar al mundo.
Y quiero ya ir aterrizando con unos versículos que dice en Romanos 8:18, como un recordatorio a nosotros. Dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse, dice. Aquí lo terminamos de leer. Pues considero que los sufrimientos de este mundo, de este tiempo presente, mire, pues tómelo para usted ahorita. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hermano, ese tesoro que está escondido ahí en la tierra, que ahorita no se diferencia físicamente entre uno y el otro. Todos parecemos iguales. Pero aquí está guardado un hijo que se está transformando primero por dentro por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Porque de la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, dice, sino por medio de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Hermano, nos aguarda una gloria por manifestarse. Entonces vale la pena pasar el sufrimiento presente, ¿verdad? Porque estamos siendo trabajados, siendo preparados, siendo moldeados por medio del Espíritu Santo para alcanzar ese propósito de Dios. Antes éramos de un ánimo hostil, dice, que solo hacía malas obras, hermano. Pero ya no se debe vivir entre nosotros, que todavía hay infidelidad, adulterio, robo, cada uno menospreciando a otro, sino que cada día, dice, nosotros siendo transformados de gloria en gloria, renunciando a lo oculto y vergonzoso, sacando todo el lastre que nos detiene, hermano, para poder navegar y salir a flote. Entonces es importante que tú y yo nos llenemos del Señor, de su Espíritu, en este tiempo que estamos pasando. Los cambios externos que están existiendo en nuestro propio país, en Israel, las guerras que vemos que ya se está asomando. Este escenario no pinta para bien, hermano, pero a la vez dice que erguid vuestras cabezas y alegraos porque vuestra redención está cerca. Entonces no nos desanimemos, sino que pasemos estos sufrimientos, estas etapas, y gloriémonos en el Señor, porque va a llegar el día en que Él se va a manifestar, en que va a manifestarnos a nosotros. Él también se va a manifestar, y porque Él se va a manifestar, nosotros vamos a ser manifestados en esos hijos gloriosos que aguarda la creación cuando se revele también, hermano, que de ese cuerpo que hoy día tal vez achacoso, tal vez envejeciendo, otros ya se nos adelantaron, pero que sabemos que hay esperanza de que un día va a sonar la trompeta y el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se va a manifestar aquel que viene ya en gloria y nos encontraremos con Él en las nubes. Hermano, eso no es la segunda venida. Esa es la aparición secreta de Cristo por su novia, por su iglesia. Entonces, eso es lo que te debe dar esperanza.
Por tanto, dice, el que tiene esta esperanza se guarda, se limpia, se ministra, se lava. Eso es lo que debe verse ahorita nosotros, dejando lo vil, lo necio, lo menospreciado. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os lo santifique por completo. O sea, eso queremos, hermano, que Dios termine su obra completa en nosotros. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo te habla, te sugiere, te redarguye, te señala, pero con la intención de que tú tomes acción y hagas más débil al hombre viejo y fortalezcas al hombre nuevo. Es el hombre nuevo semejante a Cristo, que se va a mostrar en gloria. Amén. Eso es, hermanos, lo que el Señor quiere hacer. De lo que no es, hacer algo glorioso, para avergonzar a lo que es. Porque el mundo va a ver y va a decir, ¿y estos? Pero si estos, ¿quiénes? ¿Por qué ellos? De hecho, desde que te conviertes a Cristo y tú haces cambios en tu vida, porque el que convierte a Cristo debe dar frutos, eso ya causa admiración. Pero si este era loco, ahora está menos loco. Ahora es el más puntual. Él no dice malas palabras. Más bien nosotros le decimos, mira, puedes orar por mí porque veo que vos buscas a Dios. Yo no sé si ustedes se lo han dicho, a mí me lo han dicho. Cuando estaba en mi trabajo secular, en una empresa, me decían eso. Mira, yo siento que vos te oye Dios, puedes orar por mí, yo tengo tal necesidad. Otros me juzgaban, ¿verdad?, porque era cristiano. Pero hermano, desde ahí ya empieza a ser la admiración de Cristo, dando el testimonio de uno, no lo que uno se dice de sí mismo, porque eso es fácil, ¿verdad? Pero es mejor el testimonio que Dios da de uno. Y él mismo no se va a avergonzar de llamarnos sus hermanos, porque hemos creído en él y hemos dado testimonio ante las personas y ante las potestades de que el evangelio de Cristo Jesús es glorioso en nuestra vida. Amén. Vamos a dar lectura, mis hermanos, a las peticiones que han ingresado a la radio, para dar luego paso a la oración. Bien, la hermana Elsa pide oración por su salud, tiene artrosis y degeneración en la columna. Maciel, oración por su sanidad, tiene dengue hemorrágico. Carolina, oración por su salud, tiene cirrosis. Gladys, pide oración por su salud, está recibiendo quimioterapia. Angie, por su salud. Víctor, por su bebé, por su salud y el bebé de 1 mes se encuentra hospitalizado. Renata dice oración por su salud, tiene y su bebé de 4 meses se encuentra hospitalizada por convulsiones. Ana Lorena, por su salud, la van a operar de la rodilla. Ángel, oración por su salud. Wendy, su salud. Ana y Marlene, por su salud. Jocelyn Lorena, por su salud, tiene un mioma en el útero. Michelle, por su salud. Joseph, por su salud. Ana, por su salud. Oscar, por la sanidad de sus oídos. Ivonne, por su salud. Lisette, por su salud. Hugo Leonel, por su salud. Jorge, por su salud. Cristina, oración por sanidad en su cintura, tiene dolor. Patty, por la salud de su mamá. Y Yolanda, por la sanidad de Oliver, Amber y Claudia. Dice. Muy bien, entonces vamos a orar por estas necesidades, mis hermanos, convenidos con cada uno de ustedes. Padre, tú conoces estas necesidades antes de que nosotros las dijéramos, Señor, pero que mis hermanos las tenían ahí presentes cuando las escribieron, pero más que todo estaban presentes delante de ti, Señor.
Venimos hoy, Padre, agradeciéndote tu amor, tu cuidado, Señor, para con tu pueblo. Te pedimos por cada una de estas necesidades, Señor, de salud que han sido presentadas, Señor. Te pedimos misericordia. Te pedimos, Señor, pongas tu mano de sanidad en esas intervenciones que van a haber, en esos tratamientos que ya están, y sobre toda enfermedad, Señor, que están padeciendo mis hermanos y que hemos mencionado. Te pedimos misericordia, Señor, que tú obres sobrenaturalmente. Quita toda opresión del diablo, Señor, a través de la enfermedad que está viniendo a los cuerpos de mis hermanos, Señor. Y que en esa necesidad ellos puedan buscar tu rostro, aferrarse a ti, Señor, viendo la necesidad de ti, que es la más grande en nosotros. Provee también, Señor, los medios económicos para las medicinas, los tratamientos, las intervenciones, Señor. También usa los médicos para los que van a tener que pasar por el quirófano, Señor. Dale sabiduría, dale la inteligencia a tu espíritu, Señor, para que esas operaciones salgan bien, sean un éxito. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Venimos mencionando más necesidades, mis hermanos. Dice, por Eric, oración por su salud, tiene 3 días con fiebre. Flor de María, oración por su hermana Nora. La operaron y le dejaron un apósito adentro y ahora la herida no cierra y ella tiene diabetes y anemia. Porfirio, oración por sanidad, le encontraron un tumor en el hígado. Magalí, oración por la salud de su hermana Henry, de su hermano Henry, le dio dengue. Luz, oración por la salud de la hermana Iris. Inger, Nelly, oración por su sanidad, tiene dengue hemorrágico, es del Ecuador. Jeremy, oración por la salud de su hígado. Giovanni Santizo, oración por la salud de su hijo, tiene dengue. Oración por la sanidad de su hija Esmeralda, tiene cáncer en los huesos. Darwin, oración por su salud, lo encontraron tirado en su casa convulsionando. Yolanda, oración por sanidad. Bien, mis hermanos, nos convenimos orando por estas otras necesidades de salud también. Padre Santo, te pedimos, Señor, tomes en cuenta estas necesidades de sanidad, Señor, de cuerpos. Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres sobrenaturalmente en cada uno de ellos. Y tú puedas, Señor, poder, Padre, intervenir sobrenaturalmente. Pedimos, Señor, por la salud también de la hermana Amalia de Bielman, que tú obres también en su cuerpo, Señor, que está enfermo, así como en cada una de las que hemos mencionado, Señor. Ten misericordia, Señor, que tu sangre preciosa, que es suficiente, Señor, opere en cada uno de ellos, Señor. Tú traigas, Señor, sanidad. Si van a ser intervenidos, usa a los médicos, dale la guianza de tu espíritu, Señor, la inteligencia, la sabiduría, desde el anestesista hasta el especialista que va a intervenir, los enfermeros, todos los asistentes. Señor, pedimos misericordia, Señor, que la paz de tu espíritu, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre mis hermanos y ellos puedan tener fe y confiar en ti, Señor, que no desmayen, Señor, sino tengan la seguridad de quiénes son y a quién pertenece, Señor, que es a ti, Padre. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. También, Señor, nos unimos en oración por situaciones económicas. Y nuestro hermano Ángel pide oración por provisión de trabajo, tiene problemas económicos. Igual pide Ana y Marlene, Gregorio, Jenny, Michelle, Oscar, Ivonne, Lisette y Hugo Leonel. También su hermano Jorge, Cristina, Rosa,
que tiene deudas, Miriam y Paola. Padre, nos unimos, Señor, en oración por mis hermanos, Padre. Que tú, Señor, seas propicio a su necesidad económica, Señor. Tú les proveas, Señor, proveas fuentes de trabajo o negocios, Señor. Que cubras sus necesidades, que ellos puedan depender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que no desmaye su fe, sino fortalécela, Señor amado. Puedan tomarse de tu mano, que ellos puedan ver, Señor, y glorifiquen tu nombre en esa provisión que tú les darás, en el nombre de Jesús. También, Señor, hay peticiones por salvación, pide Humberto, Alejandra también por su salvación, los esposos Chamalé Pozuelos por salvación, Marta Alicia Túnez por salvación, tiene problema de vicios, igual Edson David, Nayeli Rosemary también por salvación, tiene problema de vicios, Jacob también por salvación y liberación espiritual, tiene problema de vicios, Ángel también, Álvaro también, Rodrigo y Diego también por salvación, tienen problema de vicios, Jenny por salvación, liberación espiritual, Michelle, Oscar, Joseph, Ana, Edgar también. Padre, nos unimos, Señor, que tú traigas respuestas, Señor, en estas vidas que no te conocen, Señor, que tú los salves, que les hagas ese llamamiento santo, Señor, para sacarlos de las tinieblas a tu luz admirable. Los ponemos en tus manos, Señor, para que la obra de tu Espíritu se abra en ellos, Señor, se haga en ellos. Prepara su mente, su corazón para el encuentro con su Dios, que eres tú, Señor, y ellos puedan nacer de nuevo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y sean libres de toda opresión del diablo, de todo vicio, de toda atadura, Señor, que los está deteniendo, en el nombre de Jesús. También Isabela pide por salvación, Ivonne por salvación, liberación espiritual y problemas de vicios, problemas de violencia. El mismo Lisette, también Ana, Hugo, Leonel, Oscar, Jorge, Paola, también. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos también, Señor. Que tú te manifiestes, te glorifiques y los visites con salvación, que puedan venir a tu Hijo Jesucristo, Señor, que es el único que puede sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Y ellos puedan ser libres, Señor, en el nombre de Jesús. También por restauración, la familia Rosales, dice por consuelo y fortaleza, porque falleció su mamá. Los esposos Chamalé y Pozuelos por restauración matrimonial. Jacqueline por restauración personal y matrimonial. Edna Lorena por restauración de sus hijos. Wendy y Ángel por su vida espiritual. Gregorio por su vida, la oración por la vida de su esposa, se encuentra en Estados Unidos. Lindsay por oración por su carácter. Felisa por consuelo y fortaleza para su vida, falleció su bebé de 3 años de dengue. Jenny por restauración personal. Michelle por restauración personal, restauración de sus hijos y su matrimonio. Oscar, oración por restauración personal y restauración de sus hijos y matrimonio. Joseph por restauración personal. También Ana por restauración personal. Oscar, Ivonne, Lisette, Ana, Hugo, Leonel, Maura. Oración por la vida de su esposo, tuvo una audiencia con sus testigos. Luis Solares. Oración por consuelo y fortaleza para su cuñada Jessica. Asesinaron a su esposo. Naem. Oración por el pueblo cristiano de Pakistán, pide Patricia Melgar. Oración por las peticiones del grupo CREA. Paola Riola por la restauración matrimonial. Alicia, oración por su esposo. Verónica, oración por su mamá.
Pablo por su vida, Jessica, oración por su vida, que Dios le permita tener un hijo, oración por la vida de sus hijas Brenda y Liliana, que haya paz entre ellas. Amén. Padre, tú has escuchado cada una de esas peticiones que hemos leído, Señor, pero sobre todo conoces la situación de cada hermano o hermana, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de ellas, Señor, que tú, Señor, seas propicio a estas peticiones, Señor. Venimos a ti, Señor, porque para ti no hay nada imposible y todo está en control de tus manos. Por esa necesidad de restauración personal, matrimonial, familiar, de encontrarse contigo, Señor, de soluciones para casos, Señor, que solo puedes resolver. Difíciles, Señor, los ponemos en tus manos. Que mis hermanos no desmayen, sino encuentren el propósito tuyo en cada una de estas pruebas, Señor, y necesidades. Y que se encuentren contigo, Señor, para tener paz, para estar completos en ti, Señor. Y que su fe no desmaye. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.